una vez que se conoce cuánto Jesús ha sufrido, pues es como que el alma se dispone a desapegarse de la propia voluntad, a dársela a Jesús para que no solo lo obedezca, sino se hagan una. Es diferente. Jesús, la esencia de la divina voluntad tiene una distinción. La distinción entre solo hacer la voluntad de Dios y la distinción entre vivir en ella. Hacer la voluntad de Dios es un siervo que sabe lo que su patrón le pide y se dispone a hacer lo que el patrón le pide. ¿Con qué lo hace? Con lo que tiene y con lo que de algún modo el patrón le facilita para hacerlo. Pero ¿quién lo hace? Lo hace el siervo, con la intención muy loable de agradar al patrón. Pero vivir en la voluntad del patrón es distinto. Significa que queremos ambos lo mismo como punto de partida, pero además no está su voluntad allá ordenándome y la mía aquí obedeciendo, sino que esa que ordena y esta que obedece, por la fuerza del amor se hacen una, y entonces lo que hace el siervo, lo hace el patrón, en el siervo. Y en la medida que él quiera, que ya deja de ser siervo, o sea, es el pasar al estado de hijo. En la medida en que el padre lo quiera, el hijo también participa en lo que hace el padre. Leíamos ayer en el Evangelio donde Jesús dice: es que yo no hago mis obras, yo hago lo que le voy a hacer a mi Padre, y Él hace que haga con Él lo que Él hace. El Padre que obra en el Hijo. Sí, así. Y el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret dice que debemos llegar a ese tipo de unidad, de modo que también el cristiano puede decir: lo que hace el Padre, hago yo, y la voluntad del Padre es mi voluntad. Lo dice así el Papa Benedicto: el ser humano no alcanza a ser plenamente humano si no se hace divino, y se hace divino cuando su voluntad y la de Dios se hacen una. Y habla, dice estas palabras: y entonces la voluntad de Dios ya no es solo su voluntad, es mi voluntad. Pero para eso hay que pasar, pues, por el camino permanente de la nada, porque cuando empezamos a conocer estas cosas, de repente nos da la impresión de decir: no, pues ya conozco mucho, ya sé mucho, ya soy grande. Y no, en estos escritos hay una continua insistencia de Jesús en que el alma debe estar consciente de que todo es don suyo. Le dice: la única labor de ti es prestarte, ceder por amor. Lo demás, todo es mío. Cuando yo siento que algo ya es mío por mi mérito, por mi fuerza, por mi conocimiento, pues ya me estoy separando yo mismo. Ya me siento algo aparte de Dios. No sé. Vaciarse. Vaya, y eso no es de un día al otro. La humildad de Jesús de tener. Alguna vez, no sé dónde, no me acuerdo dónde, pero Jesús pues nosotros quisiéramos ya como que nuestra voluntad deje de dar lata, porque lo más normal es que nuestra voluntad quiere ir a un lado, mientras que la de Dios nos pide otra cosa. Entonces nos cuesta un poco permanecer unidos así, queriendo lo que Dios quiere y dejándolo hacerlo a su modo, como Él quiere. Entonces alguna vez Luisa le da esa queja a Jesús y le dice: hija, yo no quiero tener algo que hacer con los muertos, estás viva. O sea, es una labor de día a día decirle a Jesús: cedo mi voluntad a la tuya y tu obra en la mía. Y mientras estemos en vida, nuestra voluntad de repente va a hacer su jalón para allá y para acá, y requiere un acto nuevo de amor, que diga: quiero. No hay un momento en que ya diga: ya vivo en la divina voluntad. No. Creo que si en algún momento llego a sentir que yo ya vivo en la divina voluntad, es porque ya soy un soberano soberbio. Entonces, nuestra labor es abrirnos
a que Jesús nos muestre cómo es ese vivir en su voluntad, que es el modo como se vive en el cielo, que es el modo como vivía María en su interior y Jesús también, y hacer el esfuerzo continuo de no estorbar, de no estorbar. Luisa, ¿tiene predilección por los sacerdotes o por todos? Pues Luisa, cuando ya empieza a darse cuenta de qué es esta misión que Jesús le pone, porque los primeros años ella pensaba que su misión era ser un alma víctima, o sea, esas que participan en los sufrimientos de Jesús, que llegan a tener los estigmas, como puede ser el Padre Pío, la Beatana Catalina Emmerich y tantos más que ha habido en la historia, empezando por San Francisco. Hasta en el volumen 11 Jesús le empieza a explicar esta parte del vivir en su voluntad. Y cuando ella empieza a darse cuenta de la importancia de esto, le dice: Jesús, si tanto te interesa, porque has venido conmigo, que no estudié más que primero de primaria, que vivo aquí encerrada en mi casa, que no sé nada, que no tengo ninguna dignidad ante ni los poderes humanos ni los poderes eclesiales, ¿qué has venido a hacer conmigo? ¿Por qué no fuiste con el obispo? ¿Por qué no fuiste con el papa? Y Jesús: eso a ti no te importa. O sea, así son mis modos. Y verdaderamente es así como siempre obra Dios. Veamos a Juan Diego, veamos los niños de Fátima y tantos más. Sin embargo, en cuanto a los sacerdotes, Jesús le dice que ciertamente a ellos les corresponde, que una vez que conozcan esto, pues primero hacer el esfuerzo personal ante Dios por vivirlo, y ya después es natural el deseo también de compartirlo. Aquí está las horas de la pasión. Un poquito se encierra algo de lo que estás comentando en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el modo como en el cielo. Pero al menos yo, antes de conocer Divina Voluntad, jamás pensaba cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Simplemente no, pues que se haga aquí como se hace allá. Pero ¿cómo se hace? No sé. ¿Quién sabe? El modo como se hace en el cielo. Simplemente de eso son los 36 volúmenes. Sobre todo del 11 en delante. Los primeros 10 se puede decir que son una purificación del alma, sobre todo. Ya del 11 es esa parte en concreto. Pero el vivirlo es para cualquier estado de vida. ¿Cómo se debe iniciar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se debe? Aquí estamos, padre. Bien. Ustedes mejor porque ya decían los los volúmenes de Luisa, digo de ¿Cómo están? que escribe Luisa. Mucho gusto, padre. ¿Cuál debe ser la lectura, cuál debe ser el camino para ir introduciéndose? Porque una lectura, yo me he tocado leer algo, ciertamente se requiere de leer, imagino que todos los volúmenes para poder entender, porque cuando va leyendo el camino uno no entiende, quiere decir, a lo mejor no alcanza uno a entender completamente, no sé, cuál debería ser como la forma, sobre todo para sacerdotes, porque estuvimos en un tiempo estudiando como sacerdote, leyendo, pero tenemos muchos bloqueos teológicos y filosóficos. Sí. Bloqueos teológicos, es decir, aquí nos entra Chencho de
¿O cómo que entra Sí. aquí? Que aquí como que quiere que tiene que ver esto con, o no coincide con la teología, o yo estoy acostumbrado por la teología a decir esto, yo viene un cambio. ¿Cómo se pudiera hacer? Eso es lo que, digamos, para sacerdotes laicos, es decir, que el laico tiene un corazón más abierto, más sencillo. Sabemos menos. O menos complicaciones, menos bloqueos, más sencillo. Sí. Los sencillos, exactamente, dice Juanito, Antonio. Si me entender mi pregunta, Sí. ¿cómo iniciar? El primer número de salteado por temas. Hay un escrito de un teólogo español que se llama Pablo Martín Sanguiao, que dio un retiro en 2010 en Corato para puros sacerdotes. Estuvo presente el cardenal, no recuerdo el nombre, Pablo Martín Sanguiao, con G-U-I, Sanguiao. Estuvo presente el cardenal, no recuerdo el nombre, pero fue el anterior prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. No sé si es Saraiva Martins, no me acuerdo el nombre. ¿Se encuentra este retiro? ¿O se puede leer estos escritos? Pero que vayas a decir. Está en internet, porque las charlas, que están muy bien hechas, o sea, a mí me parece que es una buena introducción. Okay, toma los aspectos esenciales de la espiritualidad y los va uniendo con la Sagrada Escritura y con el catecismo de la Iglesia. Pues es que era un retiro para sacerdotes. Entonces está escrito. Están escritos y están en internet. De hecho, Celina, ¿usted no fue a ese retiro? No. Yo pienso que están muchas, pero por los sacerdotes está bien esto que los sacerdotes de la Virgen María en el reino de la Divina Voluntad. También. Que es un camino más adapto por los sacerdotes. Aunque el libro de la Reina no se dedica como tal a decir qué es la divina voluntad, ayuda muchísimo espiritualmente, pero a mí me parece que es todavía más útil cuando ya tienes una cierta idea de qué es la divina voluntad. Al menos yo personalmente, hasta que no iba ya en volúmenes un poco más adelante, no me gustaba el libro de la Reina. No lo entendía, no me llamaba, lo leía, pero no le hallaba sabor. O sea, no conectabas con todo el proyecto de Cristo. Sí. El proyecto es de Dios. Si le vas a preguntar a Celina. No te vi que andabas de acá. Tú tienes el libro de... ¿Cómo se llama? Charlas. Les voy a dar ese libro del padre. ¿Ese? Ese. Es su regalo, se van a ir con su regalito de ese y escoger un libro. Traigo el de la Reina y algunos otros para que escojan un libro. Estos los tomé. Sí, eso es, digo, de alguna manera por ahí traigo. Pero eso sí, ahorita se los leo. Ya la tenemos en escrito. Sí, es ese. También nuestro señor cura en Tepa, Emiliano Valadez, cuando empezó a conocer esto, nos pidió algo que leer y también le recomendamos ese y parece que está interesado, ha continuado. Entonces, ¿cómo iniciar los estudios? Otra cosa que ahora me acaba de venir a la mente es... Cuando es un autodidacta, o sea, leer tu lectura personal, o cuando es en grupo, ¿cómo sería como la dinámica? Para mí es interesante que yo he empezado a leer y hay algunas cosas que me conectan, algunas cosas que me cuesta trabajo o no entender, o qué quiere decir con esto, que yo necesito leer un poquito. Y a veces psicológica o teológicamente te bloqueas y dices, ya no puedo avanzar. Aquí ya no checa. Ya no checa, Sí pasa. ya lo que sigue como que ya deja un mal sabor.
es normal, es natural. Nuestro asesor de Divina Voluntad de nuestra diócesis, yo soy de Tepa, entonces pertenezco a San Juan, Martín Barajas, que se supone que iba a venir, no sé si lo ubica. Él quizá les pueda hablar un poco más de estas preguntas más en el ámbito sacerdotal, porque aunque estuve en el seminario, pues no tengo toda la... Empezamos nosotros aquí tocó papá de Richie, venía una ocasión aquí, de sacerdotes, pero faltó continuidad, faltó como enlace propiamente sacerdotal para que nos entiendan las preguntas de tipo teológico pueden ser respondidas teológicamente al espíritu de los escritos y viceversa. Buenas tardes. El espíritu de Cristo de Luisa dentro de todo este proyecto teológico de que vaya. A eso puede ayudar ese escrito. Padre que se llama Padre José, que hace una charla con a Roma, a la Gregoriana, ha hecho una cosa académica. ¿Dónde tiene José qué? Por nuestro estilo académico. Iannuzzi. ¿José qué? Padre Giuseppe o José. No recuerdo el nombre. Entonces se doctoró, creo. Es Joseph. sí. Se doctoró en teología Joseph. No, pero lo que ellos. I latina, no me acuerdo si es doble N, U, Z y latina. Sí. Él se doctoró creo que en teología dogmática. No, espiritual. Espiritual. Y su tesis fue sobre los escritos de Luisa. Sí, entonces es un librote así. Somos un óptimo Teología espiritual. Hay un video en internet, solo que está en inglés. Creo que no tiene como tal la traducción, pero lo habla muy digerible. Ay, qué pena. No está... Y lo que hace también en los padres de la iglesia. Sí. En Paraguay con Luisa, con todos los concilios, los antiguos. Sí, puede ser muy útil. Pero otra cosa que puede ser muy útil es la editorial del Vaticano, ¿cómo se llama? Librería Editrice Vaticana. Acaba de editar un libro que se llama El Sol de mi Voluntad. Es la biografía de Luisa. Sí, y ya lo acaban de traer a México. Yo todavía ni siquiera, ya llegó a mi casa, pero no lo he visto. El Sol de mi Voluntad. Ya traducido al castellano. Sí, ya lo acaban de traducir. Y está, yo no lo he leído pues, pero me imagino que si la librería Editrice accedió a publicarlo, significa que está bien hecho, bien sustentado. Sí. Supongo que se le mandé. Yo quería ver que hay veces que gente que nos explica así, hay veces que le noto yo que exagera, pero al ver el texto puede ser de que quizás no entiende bien la espiritualidad y como se emocionan y cometen errores que no se dan cuenta que ya están nosotros viendo que es un error y eso hace que uno diga, espérate, no te creo ni nada porque ya estás apropiando muchas cosas que no las deberías de y eso es que la verdad que pasa seguido. Y es que pues esto se ha extendido por el mundo de manos de laicos que estamos atrabancados, la verdad, que tenemos el deseo de vivirlo, pero que ciertamente no tenemos las bases
teológicas. O para sacar de alguna duda teológicamente a alguien, podemos a los sacerdotes. Sí, es un poco difícil eso. Pero bueno, eso pasa no solo en la divina voluntad, pasa en casi todos los movimientos que pensamos que es lo máximo y lo exaltamos demasiado. Pero aquí pasa algo, o sea, aunque alguien entre solo con la intención de saber qué es la divina voluntad, no ocupan que te digan que es algo extraordinario verdaderamente. Conforme uno va avanzando dices, válgame Dios, es así. Otra cosa que me pasa sobre lo que usted decía de la lectura, yo no puedo leer mucho a Luisa. En un día puedo leer si acaso un capítulo, y a veces ese capítulo lo puedo leer durante una semana para poder asimilarlo. Me consta que cada capítulo de los volúmenes lo he leído casi mínimo 3 veces. La primera es así como una semblanteada. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? La segunda ya con lo subrayado, más o menos entiendo que. La tercera un poquito más, pero no. O sea, a lo que quiero ir es, no se puede avanzar como una lectura maquinal. No se puede. Y eso no solo lo digo yo. Todas las personas que yo conozco coinciden. No se puede leer de corrido. Y se debe orar. Se debe orar con lo que has leído. Yo a veces estoy leyendo algo y digo, esto tiene relación con aquello que escribió San Pablo, con aquello que está en el libro de la sabiduría. Entonces me gusta agarrar la Biblia y comparar. Como no me sé las citas, pues el internet me ayuda. Sí. Entonces ya ahí encuentro. Sí, hacerlo. Podría ser una inquietud, ¿cómo tus preguntas ahí? Gracias. Ricardo. Te felicito, Ricardo. Muy agradable lo que nos has explicado. ¿Usted cómo se llama? Juan Antonio. Juan Antonio. Conozco un poco, pero sí, lo poco que conozco, sí algunas cosas siempre son dificultad, y sobre todo las cosas van creando un bloqueo también, aparte de que creo que en 1970 y tantos cardenal, por ejemplo, los cenáculos, lo que eran los cenáculos de divina voluntad, por tantos problemas que hubo de conflictos y divisiones, tuvo que decir divina voluntad que era excluido del así llamamos espiritual. Entonces todo el presbiterio ahí quedó como ya. Y la voluntad no es sí. Segundo, algo que viene a deteriorar un poquito es la división. Yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy del padre X. Tremendamente. ¿Cómo es posible que no haya una unidad? Entonces también eso que los sacerdotes, prescindiéndole, pero los sacerdotes la dicen así como están en grupos. Que dice Jesucristo, donde no hay la unidad no se puede estar Dios ahí. Nosotros. Es el bueno, es el malo. Sí. Nosotros comenzamos. Bueno, mis papás llegaron a esto hace como unos 15 años. Con un grupo que venía de aquí de Guadalajara. Después nos sacaron. Sin embargo, nosotros pues queríamos vivirlo. O sea, no pertenecer a un grupo como tal, sino vivirlo. Entonces en nuestra diócesis empezó a crecer el asunto, pero así nosotros solo compartiéndolo con personas. Cuando ya había algo de gente, entonces el obispo dijo, estos ocupan a alguien que los ayude. Y entonces nos puso un asesor. Pero sí, en nuestra diócesis también está ese problema. El obispo le pidió al asesor, oye, trata de hacer unidad, porque sé que hay división. Entonces él recorrió los grupos que había en la diócesis y la gente muy buena lo recibía, qué padre, un sacerdote que viene. Pero después, pues de arriba de la organización, de alguno de las ramas, les dijeron, no reciban ese sacerdote. Entonces nosotros tratamos de trabajar pues insertados a nuestra diócesis, insertados en nuestras parroquias,
tenemos pues sí nuestras reuniones, pero además tenemos nuestros apostolados como tal en la parroquia. Pues sí, él es ministro en su parroquia, yo también. Ayudamos en la liturgia, en catequesis él. Y ya la Divina Voluntad pues también tiene su asesor parroquial normalmente. Lo que nosotros hacemos con esas otras ramas, nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Entonces nosotros permanecemos abiertos, porque eso es lo que nos pidió el obispo. Dijo, traten de mantener las puertas abiertas para que ellos se integren más como iglesia, porque eso es una actitud un tanto sectaria. Pero tristemente de parte suya no lo desean. La gente es buena, pero hay alguna idea torcida desde arriba. ¿Hay alguna idea torcida de quienes les dirigen? Creo que no. Y sí, crea mucho conflicto esa parte. Y luego, a veces muchas interpretaciones muy personales. En alguna de nuestras parroquias, de repente las mujeres que pertenecen a esa rama deben andar siempre cubiertas. Entonces la gente voltea a verlas así como, ¿y ustedes? Pues está bien, pero ¿es obligación o qué? Cuando le ponemos de nuestra propia cosecha, no suele ser muy... No. Yo me imagino que la primera virtud, gracias, es la obediencia, ¿verdad? Sí. Sí, pues. Sí, o sea, para que Dios venga a hacer en mí sus obras, primero es requisito que yo quise todo lo que Él quiere. No que yo lo obligo a que Él haga lo que yo quiero. O que tenga que ser forzadamente lo que Él quiere, pues no tengo ni queda otra. Sí. De hecho, el libro de cielo existe por la estricta obediencia a la que fue sometida Luisa. Pues si quieren comemos, que se nos enfría. Venga, Señor, bendecir los alimentos que de tu bondad vamos a recibir. Bendice a todas las personas que han hecho posible llegar a nuestra mesa. Paga con la vida eterna tus bienhechores por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La voluntad de Dios. Amén. Buen provecho. Gracias. A mí me ha iluminado mucho. Claro, yo no conozco definitivamente, ¿verdad?, todo lo que es la orientación, pero los escritos de Albert Benoit, jesuita que nos ha dado la posibilidad de interpretar la carta a los hebreos, precisamente como él ilumina todo lo que tú ahora hace un momentito decía, que vivió Jesús en su pasión, y es un biblista. Entonces es muy importante a partir de la carta a los hebreos, cuando dice Jesús, asumiendo precisamente lo que dice el Salmo, y aquí, Padre, no te han agradado mis sacrificios ni holocaustos, por eso yo dije, vengo a hacer tu voluntad. Y este es el comienzo, y concluye después, ¿verdad?, los evangelios nos lo dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pienso que precisamente el sustento bíblico, digamos, y también teológico, podría ser precisamente los datos precisamente que nosotros encontramos tanto en los evangelios como de manera especial en esta profundidad en la carta a los hebreos, que quizás es el mejor tratado bíblico, ¿verdad?, sobre la divina voluntad, porque es Jesús en definitiva quien es el maestro de la divina voluntad, ¿verdad? Pienso que, como te digo, no desconozco ahora, a la luz de lo que tú estás diciendo, hacía referencia, ¿verdad? Y es impresionante, es una pequeña conferencia que él dictó precisamente a laicos, ¿verdad?, en general, donde, y para mí fue como un descubrir eso, en donde él describe lo que Jesús sintió y vivió interiormente, no tanto porque los dolores
y los sufrimientos físicos, corpóreos, ¿verdad? Si no están sustentados por el cumplimiento de la voluntad del Padre, del amor a Él, no tendría ningún sentido en realidad, ¿verdad? Dios no quiere el sufrimiento por el sufrimiento. Sí. Entonces, ahora que tú decías eso, pienso que podría ser muy importante recuperar la dimensión evangélica, el fundamento evangélico. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Padre, que derrames tu bendición sobre los alimentos que vamos a recibir de tu bondad, signo de tu providencia divina. Hoy que tenemos que comer, Señor, danos más hambre de ti y enséñanos a compartir con los que menos tienen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos haga participar el día del banquete celestial. Provecho. Gracias. Gracias. Y hay que aplicar la ley del pobre. Más vale que reviente a que sobre. No vaya a ser que luego no haya. Sí, pues ese pasaje nos muestra un Jesús que es consciente de su voluntad humana, que porque es totalmente libre, tiene la posibilidad de separarse y libremente elige unirse a la voluntad del Padre, que también es suya en cuanto persona divina. Jesucristo, gracias, Padre. Y bueno, en Jesús resulta que aunque son esas dos voluntades y dos operaciones formales, sin embargo dan como resultado no dos vidas distintas, sino una misma, que a su vez es humana y divina. De eso se trata la divina voluntad, de que nuestra voluntad ya unida a la divina produzca una misma vida del Creador y la criatura, que por gracia participa de su vida divina y asume la vida humana como suya también. Y todo esto solo es posible gracias a Jesús que es el puente, que a través de su humanidad nosotros tenemos acceso a la divinidad, nunca por capacidad propia de la voluntad humana, sino solo a través de Jesucristo. En este sentido, eso también tiene un artículo sobre "Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí". Precisamente el mismo Benoit, porque es un experto también en San Pablo. Entonces, precisamente es eso, cómo se opera en nosotros la posibilidad de vivir a lo cristiano, por decir así en una palabra, ¿verdad? Yo pienso, es desplazar cada vez más nuestro yo, el yo carnal, y darle espacio al yo de Cristo Jesús. Aunque después esta cita, como la continúa San Pablo, ¿verdad? Dice, no es que ya lo haya logrado, ¿verdad? Entonces, esto yo pienso que también, de una manera muy realista, esto lo lograremos en el cielo, ¿verdad? Es decir, es todo un proceso, pienso, ¿verdad? No sé. Sí. Alguna vez en un retiro de jóvenes, hablando de estas cosas, les decía, no les puedo decir que yo ya viva esto, mentiría. Y me dice un muchacho, entonces eres hipócrita. Y le digo, mira, pero me esfuerzo en hacerlo. Pero poquito. Me esfuerzo en hacerlo. Y bueno, podríamos decir, la finalidad de la Eucaristía es que nos convirtamos en aquel a quien recibimos. Sin embargo, no lo hemos logrado y por eso somos hipócritas al recibirlo. Si dejamos de recibirlo porque no somos ya Jesús, ¿cuándo lo vamos a lograr? O sea, Jesús espera de nosotros una rectitud de intención, de darle siempre mejor lo que Él espera, y también la confianza de que será Él mismo quien lo hará. También la carta a los hebreos dice,
sacerdotes por la potencia de una vida perfecta, indefectible, ¿no? Precisamente porque el sacerdocio de Cristo es, por una parte, Nuevo sacerdote. en cuanto a su relación con Dios, totalmente volcado en el cumplimiento de la voluntad del Padre y volcado hacia nosotros solidario. Esto es lo que permite la fusión. Y pienso que precisamente es ahí donde para nosotros los sacerdotes naturalmente, pero para todos bautizados, porque todos participamos del sacerdocio de Cristo, es entrar en esta dinámica, yo pienso. El culto espiritual, el verdadero culto espiritual que hablaba Jesús con la samaritana, ¿no? El culto de la existencia animada por el Espíritu. En realidad, Ahora, yo pienso que esta obra es obra de la gracia en nosotros, pues del Espíritu Santo, que nos da la posibilidad de tener los mismos sentimientos de Cristo. Digo eso simplemente quizás para, no, como digo, no lo he leído, pero avalar el aspecto de fundamento bíblico, porque de otra manera podría parecer, quizás ya esta santa mujer, ¿verdad?, está inventando cosas, y la reacción después, precisamente, que podían ser naturales, decir, no, otra revelación más, y quién sabe. El fundamento bíblico no tiene sentido. Y eso fue otra de las exageraciones que va diciendo. Y algunas personas ya dejan a un lado la revelación de la Sagrada Escritura por el seguir libro. Totalmente equivocado. Eso le dice Luis: a mis obras siempre se dan la mano la una a la otra. Son siempre en continuidad, nunca superponiéndose una a otra. Y bueno, la obra de Luisa no es más que explicar el hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. Es la explicación de ese pedazo. Sería el fundamento bíblico precisamente eso, el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cómo lograr esto? Mi alimento, como le dice la samaritana, es hacer la voluntad del Padre. No lo que yo quiero. Ahí está la tensión. Yo pienso que es lo que nosotros también, humanamente hablando, vivimos, ¿verdad? La tensión, precisamente de hacer nuestra voluntad y la voluntad del Padre. Pero es precisamente gracias a esa tensión que se da el verdadero amor. Sí, el verdadero amor. El verdadero amor que exige la renuncia no a algo externo, sino a mi propio yo. Ese es el amor absoluto al que Jesús nos invita, que Él siempre tuvo. Regresar al orden originario, ¿no? Que entonces poner nuestra voluntad en el orden que la puso Dios. Sí, pues toda nuestra vida cristiana se basa en la voluntad. O sea, para yo poder recibir el perdón de mis pecados, mi voluntad necesita hacer una decisión de cambiar, de arrepentirse del mal hecho. Para poderme casar, ocupo hacer un acto de voluntad donde prometo. No me caso porque me sienta bonito con la persona, sino porque mi voluntad decidió y prometió. O sea, en todos los sacramentos se requiere como base la libertad, aunque el bautismo se base ahora en la fe de los padres, pero después el hijo puede asumirla. Todo recae a fin de cuentas en la voluntad, Por eso Jesús la persigue tanto con amor, para unirla a la suya y hacernos partícipe de lo suyo.
Sí. Y lo compartimos. Copias. Se va a escuchar todos los tenedores. Padre Benoit fue su maestro, padre, o ya no lo casó, fue su maestro. Fue mi maestro, sí. Fue extraordinario. Nos dieron comida de cerdo. Solo con haber estado en sus clases valió la pena. 2 años que estuve en Roma, valió la pena. Solo con sus clases. Un hombre, y vive todavía, ¿eh? Tiene 90 y tantos años. ¿Es Benoit o Benoit? Benoit es, sí, Benoit. Es francés, sí. ¿Usted es francés, verdad? Soy italiano. No, perdón, soy mexicano, de origen italiano. Juan Pablo II. No, porque el día que me entregaron la carta de naturalización, el licenciado me dijo claramente, olvídelo usted. De en adelante usted aquí es mexicano. En territorio mexicano solo puede decir yo soy mexicano. Y después añade con toda la solemnidad del caso, si lo considera conveniente, puede añadir de origen italiano. Por cierto, el día siguiente me presento ahí a la ventanilla ya para sacar pasaporte y la señorita que me atiende me dice, entonces usted es italiano, a ver mis papeles. Disculpe, señorita. Y le repetí toda la lección. Ay, perdón. Es para demostrarle que asimilé muy bien la enseñanza. Pero sí, por ejemplo, es un autor que no dejo de leer. Todo lo que encuentro de Benoit es formidable y es muy sencillo también. Es sacerdote, es jesuita. Hace unos 90 años. 94, yo pienso. ¿Tiene obras en español? Está traducido su libro, Sacerdotes del Antiguo Testamento, Sacerdocio del Antiguo Testamento, Sacerdocio del Nuevo Testamento. Es el autor de escritura. Es un grande biblista. Es el que Dirigió la obra de la vida de Jerusalén, ¿no? además fue por varios años el presidente de la Comisión Pontificia de Bíblica. Así que él dirigió la Biblia de Jerusalén, la elaboración. Estuvo a cura. Es la que trato de usar, me gusta. Son dos, por favor, gracias. Ahí son dos, no hay tres, los dos, son los dos que estuvieron al frente dirigiendo esa obra, Benoit y Benoit. Porque de repente se encuentra cada cosa. Sí, no, las traducciones a veces no son felices. Sí, una traducción. Me gusta mucho René Morenstein. Superable. René Morenstein. Estudia las apariciones de la Virgen, ¿no? Sí. Espiritual. La pedí de verduras y me la trajeron de carne hoy viernes. No había caído en la cuenta. Una disculpa, imagínense con ustedes, había pedido la lasaña de verduras, muy de cuaresma, y hasta ahorita que la probé fue de carne, pero sí fue un error.
nos dimos cuenta. Ah, pues qué bueno. Pues qué bueno porque... Yo creo que fue Sí, me he dicho, bueno, pero... ¿Te percataste ahorita? No, para ya no decir, pero bueno, fue... Yo la comí de pura penitencia porque... Ah, no, pero no me... no me había percatado que... Sí, sabía que era viernes, pero digo, qué bueno, nos han tenido mucha atención. Ahí disculpen, pero sí era otro menú, pero bueno. Ahora sí que uno pone y Dios dispone. Pero la abstinencia se puede cambiar por otro sacrificio, ¿no? La solución. ¿Cómo se llama, padre? Osvaldo. Digo, ¿Cómo dice el padre Osvaldo? La penitencia de comer cera. de modo que la tenga aquí. Además, para cometer pecado uno necesita plena conciencia, etc. Yo ni estaba pendiente, sabroso. Gracias, Señor, por la gente. Yo estaba con Benoit, que me enteré yo de... El único pecado sería dejarlo. Dejar de tirarlo. Está muy interesante cómo se ha pensado Ricardo, digamos. No sé cuál siguiente paso se ha pensado en un grupo de preparación. Me interesaría mucho y así en equipo para poder escucharlos, enriquecerlos con la Sagrada Escritura, con los documentos, porque esa es la forma como nosotros estudiamos, algo un poquito más escolar, más pues sí, un poquito con documentos de la iglesia, la revelación primero ante todo, cómo llegar a esto, entender la verdadera traducción, la verdadera interpretación de un escrito, de una revelación privada, la verdadera interpretación de otra manera, ahora que cada quien interpreta, llegó una vez una persona diciendo que ya la Eucaristía ya no necesita a ese grado de... Eso es un desconocimiento total de la obra de Luisa. Y es que hay un momento donde dice pues que si se vive la voluntad de Dios, pues ya todo pasa a ser un Dice que entonces lo que dice Jesús es, y en eso es muy claro, dice, ¿quién me honra más? Alguien que, porque no puede ir a misa, no va, pero hace cuanto puede por ir. No es que no quiera, sino que no puede. Y se esfuerza en amar a sus semejantes y todo eso. O alguien que va a misa, pero no me deja vivir en ella. Pues obviamente la otra. Pero ahí Jesús aclara, no es que no quiera, es que no puede. Y bueno, el fruto completo de la Eucaristía es que Jesús tenga en nosotros su vida. Pero imaginemos un caso hipotético y un caso utópico, porque es solo utópico, que en algún momento Jesús formara en mí su vida con la misma realidad con la que es la Eucaristía. Imaginemos que eso llegara a pasar. Si yo sé que Jesús está en el pan, ¿cómo voy a dejarlo? ¿Cómo voy a decirle, ya no me importa que estés allí? Ahí te quedas. Se vuelve una necesidad comulgar. Al menos eso para mí es personalmente. O sea, a mí no me importa si es domingo, si es lunes. Jesús le dice a Luisa, consagro la hostia con el deseo de entrar a cada alma. Y son tan pocos los que me reciben. Yo no puedo dejar a Jesús así, nomás porque quise ver un partido de fútbol. Si de verdad vivo en su voluntad, yo quiero ir a donde Él está. Y si Él está metido así, en los accidentes del pan, solo para llegar a nosotros, qué ingratitud la mía si le digo, ay, quédate. Ya Luisa, cada día quería hacer la comunión religiosa, quedaba de 2 horas a
agradecer a Jesús. Sí. ¿No? Sí, Entonces ya Luisa un ejemplo de vivir en la dignidad. Luisa se le celebraba la Eucaristía todos los días en su cuarto, por orden del arzobispo de Trani, cosa que jamás ha pasado en la historia. Alguien que se le celebra la misa durante 60 años en su cuarto. Y sí, era su pasión verdaderamente, el amor a Jesús en el sacramento. Este viernes este Viernes Santo que vamos a tener es curioso. ¿Se han fijado el día en que cae? Cae en 25 de marzo. ¿Te gustó? O sea, el día de la Encarnación y el día de su muerte. Este año, Es interesante para reflexionar. Sí. Existe una pauta para hacer una... Pero la fiesta transferida. Sí. Por supuesto, sí. Jesús le dice a Luisa que su pasión comenzó desde que se encarnó, porque al encarnarse le dice: recibí el fardo de las vidas de todas las criaturas con todos sus actos, desde luego con sus pecados, con sus miserias y sus debilidades, y desde encarnado empecé a responder por cada una. Dice que algún día Luisa, en los primeros volúmenes, le dice: Jesús, ¿por qué no me llevas ya al cielo? Bueno, muchas veces. Pero un día le dice Jesús: hija, yo te llevé como llevé a todas las almas en mi vida. Es justo que ahora tú me lleves unos cuantos años en la tuya. Aguántame un poquito. Y Jesús le explica a Luisa que el sacrificio del que habla San Pablo en la carta a los Hebreos, ese sacrificio único que es capaz de redimir al hombre de una vez y para siempre, no es solo el haber muerto en la cruz, sino es el sacrificio continuo y ininterrumpido de su voluntad humana en la voluntad divina. Le dice: mi cruz no fue de madera. Le dice: mi cruz fueron todas las generaciones. Fue tan larga como todas las generaciones y tan larga como todos los siglos y tan ancha como todas las generaciones. Entonces lo que pasó el último día de su vida fue como el resumen y la manifestación de lo que en sí mismo pasaba desde el primer instante de su encarnación. Entonces este año se me hace muy interesante eso, el día que comienza el amor redentor, el amor sufriente del Redentor, al encarnarse y asumir todas las miserias de todos, es el día que también se culmina. Como si fuera un acto en el inicio y en... Pues es que es así el acto eterno de Dios. Por eso. Sí. Sí, en este sentido pienso que, teniendo en cuenta precisamente esto que dice Benoit, necesitábamos que alguien encarnara como hombre la voluntad de Dios, es decir, eso, Jesús, que tomara la voluntad humana. Que la voluntad de Dios en el ámbito precisamente de la humanidad, porque la voluntad de Dios compartirnos nuestro gran don, sí, como el amor de Dios que se manifiesta en un hombre, ¿verdad? Precisamente Jesús, de la encarnación, Que alguien encarnara la voluntad de Dios en clave precisamente humana, ¿verdad? para compartirnos, Para darnos acceso. compartirnos, darnos acceso a este don. Hace días un amigo me decía, está leyendo en las horas de la Pasión, y me escribía un tanto triste. Dice: yo no sé, fui a una homilía rara. Dice: el Padre nos estaba diciendo: ¿ustedes creen que sus pecados le afectan a Dios? No sean soberbios, Dios está por encima de la realidad humana, no le llegan, Él es incapaz de sufrimiento y todo eso. Y luego escucha una meditación de un audio de Luisa,
donde Jesús dice lo mismo, que la divinidad es intangible de toda pena, que la criatura como tal no puede tocar la divinidad. Dice, entonces si tenía razón el Padre, entonces ¿por qué medito la pasión? Dice, pues total. Le digo, mira, es cierto, la divinidad no puede sufrir, o sea, Dios no puede sufrir, no tiene esa posibilidad. Pero le puse este ejemplo mal hecho, si quieren. Dije, para poder redimir ocupaba sufrir. Entonces, ¿qué hace? Se inventa como un órgano donde pueda sufrir. ¿Y cuál es ese órgano? Pues su humanidad, su propia humanidad. Era de necesidad que para poder venir tenía que sufrir. Sí, porque alguna vez una tía me preguntaba eso. Dice, Ricky, ¿por qué a los místicos Jesús les insiste tanto en el sufrimiento? Porque para todos los místicos quieren sufrir, o sea, quieren compartir las penas. Dice, ¿por qué Dios busca el sufrimiento? Me decía ella así. Entonces, en los escritos Jesús le explica a Luisa que ellos crearon al hombre para darse continuamente a él. Dios tiene la posibilidad de darse una vez todo y a la siguiente vez darse otra vez todo y todo. O sea, así es el amor divino, es una donación de sí mismo continua. Y le dice que ellos querían vivir en el hombre y renovar su vida en el hombre a cada acto, así fueran latidos, respiros, miradas, pensamientos. Pero para que eso fuera posible, le dice que su vida la emite su voluntad divina, porque la vida son actos. Entonces, la vida de Dios, que es un acto único, lo emite su voluntad divina, que forma ese acto único, que es la vida de Dios. Dice, pues para que la vida de nuestro acto tuviera vida en el acto de la criatura, necesita su voluntad estar unida con la nuestra, para que su acto sea nuestro, para que su vida sea nuestra. Pero para que esa vida de Dios en cada criatura y en cada acto pueda existir, pueda estar, pues la criatura necesita libremente desear y querer tener en sí misma esa voluntad divina. Entonces el pecado original simplemente no es más que la voluntad humana diciéndole a Dios, no te quiero, yo quiero ser Dios pero por mí mismo, por mi cuenta, como dice el catecismo, no según Dios, no con Dios, antes que Dios. Entonces le dice que la voluntad divina es como si hubiera sido puesta en la cruz por la voluntad humana, porque está sin la posibilidad de dar la totalidad de su vida a la criatura, mientras que su naturaleza es amar. O sea, Dios por naturaleza ama, y cuando el hombre no le permite que su voluntad se ponga para vivir en él, el hombre se vuelve, pues ¿qué? Un obstáculo, por así decirlo, al amor divino, a esa criatura y en ese momento. Dios podrá envolverlo, podrá acariciarlo, podrá quererlo mucho, pero no se puede vertir, porque la voluntad humana no se lo permite. Entonces le dice que el hombre queda deudor ante Dios de haber causado un rechazo a la vida divina en cada acto. Entonces la divina justicia, que es el atributo que se encarga del equilibrio perfecto del ser divino, de no haber habido pecado, la justicia no ocupa castigar, simplemente ella se encarga del equilibrio del ser divino. Pero una vez que hay algo que se sale de desequilibrio, la divina justicia tiene la cuenta exacta de todo. Entonces, solemos decir que Dios es infinito en amor, lo es infinito en misericordia, es infinito en bondad, en sabiduría, pero también en justicia. Sus atributos completos, todos, deben ser infinitos. Un atributo no puede pasar por encima del otro. Cristo paga por todo. A la justicia no se le puede decir, mira, tú te quedas quieta, ya nos deben, pero no le hace. A la justicia se le paga. Sí. Pero Dios, viendo que el hombre es incapaz de pagarle a Dios vidas divinas, que era lo que el hombre le debía en sus actos, entonces dice, muy bien, el hombre tiene que pagar, porque sobre la justicia no se pasa.
Pero el amor dice, no, pero ellos no pueden pagar, yo me hago carne, yo me hago ellos, y yo pago lo que cada uno debe. Y eso es mediante el sufrimiento. Mediante el sufrimiento. El sufrimiento, en primer lugar, de la renuncia a la propia voluntad, porque Jesús tenía que renunciar continuamente a su propia voluntad humana, lo leemos en el Evangelio. Pero después, el sufrimiento de cada voluntad humana contrapuesta con la voluntad divina. De hecho, le explica que la muerte en cruz, como tal cruz, es porque es la voluntad humana que se cruzó de la voluntad divina y que Él tiene que volverlas a unir con su persona. Pero ese símbolo que es la cruz, pues es el símbolo de la realidad de Jesucristo uniendo la voluntad divina con la voluntad humana nuevamente. Se cruzó. Sí. El baño creo que aquí detrás de la barda. Es como que le dices, hay una llanta. Sí, está interesante. Me gustaría así compartirlo un poco más, diciendo a mis propios compañeros. Yo siempre he dicho compañeros sacerdotes, ¿verdad? Pero es muy difícil poder comprender. Me gusta la forma como lo estás exponiendo, es muy claro. Muy claro, sencillo y con mucha sencillez. Pues es lo que dice Jesús. ¿Sabes qué? Ahí donde están las oficinas. Oiga, que de aquí una buena A ver si me escribes lo que les platicaste. Yo no oí nada, estoy muy sordo. De este lado no hay nada. Le escribo y le pongo un resumen de lo que ¿sí? ¿De qué trata este? Pues del sacrificio eterno de Jesús, como su voluntad humana crucificada en la voluntad divina, como en cada acto de nosotros Jesucristo quería vivir. De esto todo. Ahí hay mucho. De esto hablaste. Yo pienso que todo lo que dije también está allí, sí, y demasiado más. Y si no, acá también, aquí y acá. Qué bueno que los tradujeron aquí. Sí. Me permiten Sí, para ver aquí. ¿Qué estudió usted en Roma? Teología. ¿Teología? Licenciatura en teología. Perdón, ¿le retiro? Sí, por favor. La idea del pecado original es muy interesante por lo que has entendido. Algo hablaste del pecado original. Jesús explica que la esencia del pecado original no es más que la voluntad humana separándose de la divina. Le explica que crea al hombre con la voluntad humana unida a la divina. Entonces el pecado original es el hombre que reclama su autonomía y se desgarra de la voluntad divina. Y eso causa pues la vida que tenemos en el presente. Esa vida que como que choca con un Dios que es todo poder y todo amor. Como dicen los ateos, a ver, a este Dios en el que ustedes creen, o le falta bondad o le falta poder. Le falta bondad para remediar la situación, o sea, no quiere o no puede. No, es la consecuencia de la voluntad humana que se separó de la voluntad divina, se salió. Y entonces Dios ya no puede hacer partícipe totalmente al hombre de los atributos de su vida donde no hay defectos, donde no hay maldad, donde no hay crecimiento. Entonces el origen estaba una situación hermosísima del hombre, de una grandísima dignidad humana, ¿no? La divinidad, sí. Era un hombre divinizado. Pues la perfecta imagen y semejanza de Dios. Lo que al contrario quedó la Virgen quedó en
esta dignidad, interioridad, intimidad divina. Y luego, pero bueno, hoy en día incluso se discute si hubo un pecado original. Pues mis compañeros que están en el seminario de repente les cuesta aceptar eso, que haya habido un pecado original. Esta doctrina Eso es lo que a mí me asombra. puede ser protestante. Eso es lo que a mí me asombra. O sea, yo digo, oye, pero tú estás en el seminario, ¿cómo que no crees? O sea, ¿a poco crees que Dios creó al hombre hecho un caos? ¿Cómo es eso? Entonces explícame de qué es inmaculada la Virgen y de qué vino a salvarnos Jesucristo. Está un desorden originario, al contrario, no se entiende nada, no se entiende el pecado. Sí. Es cierto que no es necesario que haya sido como tal arbolitos y barro y todo eso. El catecismo nos explica que ciertamente el Génesis usa imágenes, pero narra un hecho, ¿cómo dice? No recuerdo el adjetivo que le pone, pero un hecho real que sucedió al comienzo de la historia del hombre, donde la esencia es simplemente eso. El pecado que es voluntad humana que se contrapone a la divina. El pecado original que es ese momento original en el que por primera vez la voluntad humana se separa. Y luego mis amigos me dicen, bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Pues Adán. Jesús le dice a Luisa que en el tiempo de la existencia de Adán, o sea, el tiempo que duró, no volvió a cometer otro pecado. Pasó su vida entera con la certeza del mal que había hecho, pero él no tenía anteriormente la experiencia del mal, como nosotros sí la tenemos ahora. Se arrepintió, que no quiso más. Entonces yo les digo, a ver, Adán solo hizo ese pecado. ¿Tú cuántos has hecho en tu vida? No, pues no sé. ¿Te imaginas qué hubieras hecho tú si te hubieran puesto a ti allí? Es fácil, Quedó mudo. Adán no podía hablar por el dolor. Sí. Y bueno, así como Jesucristo representa el sí que la humanidad le puede dar a Dios, Adán representa el no que todos le damos a Dios. Él hizo un acto libre y voluntario de su parte, pero no fue más que la cabeza de todos los actos nuestros en contra de Dios. Entonces, si yo hubiera sido Adán, seguramente el panorama estuviera peor. ¿Cómo queda la figura del enemigo? El enemigo fue conocido su nombre, el mentiroso. ¿Cómo queda la figura aquí en lo que Jesús dice a la iglesia? Pues en primer lugar real, eso sí, real. Es curioso, desde el principio, cuando Luisa tendría, creo que como 15 años, Jesús le dice, te quiero llevar a un grado de purificación mayor, y para esto me serviré de los demonios. Y Luisa, ¿cómo? Explícame. Y fueron 2 años donde los demonios atacaban. No la poseían, no llegó a la posesión como en el caso de Santa Gema Galgani, que literalmente estuvo poseída y sufría por eso. En el caso de Luisa no estuvo poseída, pero sí muchas obsesiones, demasiadas tentaciones en todos los sentidos y sufrimiento también en todos los sentidos, psicológico, espiritual y físico. En algún punto llama y Jesús le puso una cláusula simpática, le dijo, si permaneces fiel, yo vendré y todo será como antes, pero si no me voy. Sí, gracias. Obviamente Jesús no deja, él ha venido por los pecadores, pero yo pienso que era la presión necesaria para que Luisa fuera fiel. Y en ese periodo Jesús solo se aparecía en momentos donde el sufrimiento era tal que verdaderamente ya no podía más si no llegaba una consolación divina.
Ya más adelante, cuando ya tenía más de 2 años, Jesús le empieza a decir: mira, Luisa, déjame enseñarte cómo debes trabajar con ellos, o sea, en contra suya. Cada vez que te quieran hacer sufrir, tú diles: muy bien, háganme sufrir, yo lo acepto como voluntad de Dios. Buenas tardes, no me molesta. Buenas tardes, padre. Sigan platicando, provecho. Gracias, padre. Es el asesor de la Divina Voluntad de nuestra diócesis. Ah, muy bien. Perdón, padre. Ay, hola, buenas tardes. Gusto saludarte, hermano. ¿Qué le? Gracias por irnos. Ese es La pasión a Pioneros, San Aníbal. Provecho. Estaba perdido también. Estamos siguiendo a Rico. Válgame Dios. Aquí está. Decía que le iba a dar la herramienta. Cada vez que la llegaran a golpear o algo así, porque incluso la golpeaban físicamente, como el Padre Pío, que les dijera: muy bien, aquí estoy, golpéenme. Cada vez que ustedes me golpeen, yo me uniré más a la pasión de Jesús. Le daré más gloria a Dios y le ayudaré en la medida que sea posible a salvar más almas. Entonces Luisa cuenta que escuchaba a los demonios. Cuando ella contestaba así, escuchaba a los demonios que decían, o sea, con una rabia tremenda, y decían: es que no hay que hacer sufrir a quien quiere sufrir por amor a Dios, nos derrota. Y fue así como la labor de los demonios terminó su purificación en ella. Volvió al punto de: Señor, si tú quieres esto, yo sufro lo que tú quieras. Y ante eso el demonio dice: no, pues aquí salimos perdiendo. Le echamos más fuego a la hoguera. De ahí en adelante el demonio ya no tuvo mucho que hacer con ella. Algunas veces, rara vez vuelve a tocar, pero yo imagino que es como si en ese periodo se hubiera tentado a Luisa. Esto es imaginación mía, Jesús no dice eso, es imaginación mía. Como si Jesús hubiera permitido que en ese periodo se sintetizara el fastidio del demonio que suele dar en la vida entera. Ya después eran otras cosas, pero más de orden externo. Algunas persecuciones, varias de ellas viniendo también de parte de la iglesia en algún periodo de su vida. En el mismo periodo que el Padre Pío fue perseguido y que lo mantuvieron encerrado sin la posibilidad de confesar, sin salir, sin escribir y con cuánta cosa, en el mismo periodo Luisa fue atacada así. Entonces le mandó decir el Padre Pío a Luisa: Luisa, el sufrimiento de los... ¿cómo le dice? No recuerdo las palabras textuales, pero le dice algo así: Luisa, los santos sufren para bien de las almas, pero su sufrimiento no tiene límites. O sea, aguanta. Y bueno, pues la labor del demonio no es más que la misma de siempre: ofrecer algo con tal de que nuestra voluntad no haga lo que Dios quiere. Esa es toda su labor. No creo que le cambie. Cambiará el modo y a veces en modos más sutiles y más perversos, como parece ser hoy en día. Pero la esencia de su actividad es la misma: repetir su frase: non serviam, non servire. Creo yo. También le dice, me viene a la mente un pequeño trozo, dice que el demonio busca, le dice así, esculpir en el alma su fea imagen. O sea, quitar por cuanto sea posible, destruir por cuanto más es posible la imagen divina en el hombre. Por si la maternidad es imagen de Dios puesta en el ser humano. Entonces el hombre que hace con las el demonio que hace con las mujeres, tratar de destruir la maternidad. Y todo lo demás no es más que destruir la imagen de Dios en el hombre, la bella imagen que Dios creó. Pero le dice esto: él quiere esculpir su fea imagen en las almas.
pero no le da mucha atención. No. Es que le dice, de hecho el demonio queda hasta ridiculizado, porque le dice Jesús a Luisa, mira, cuando un alma está resuelta a querer lo que Dios quiere y amarlo, el demonio es quien le teme. Dice, el demonio teme a un alma que está resuelta. Pero la verdad es que muy comúnmente estamos entre que sí y entre que no, y pues el demonio dice, facilito, estos caen. Porque él no quiere la voluntad. En cuanto el alma más quiere la voluntad de Dios, pero en modo resuelto, el demonio siente repulsión hacia esa alma. Entonces no aparece mucho en el libro del cielo, no aparece mucho. Sobre el tema de la parucía, de la segunda venida, ¿qué dice Jesús? ¿Qué revela Luisa? No habla como tal de la segunda venida. Habla de la purificación que debe haber en la humanidad, eso sí. De la purificación para que la humanidad viva como Dios la creó. Dice que el mundo no puede terminar hecho un caos, que Dios debe tener un tiempo, un periodo en la humanidad donde obtenga la finalidad por la que creó al hombre, porque si no el demonio le gana. Se le dice, mira, ya te estropeé toda la historia, durante todo el tiempo va a estar todo mal. Dice, no puede ser así. Debe llegar un momento en el que la humanidad viva como Dios creó al hombre, en el orden, en el puesto, en la finalidad. Pero como es evidente, pues el hombre no quiere. Entonces parece que se vuelve necesario que Dios purifique de algún modo la tierra. No habla como tal, obviamente no pone fechas, pero sí habla de que debe haber una purificación. Y bueno, no es solo Luisa, es tantos santos, el mismo Evangelio, lo que la Virgen ha dicho en las apariciones, bastan las aprobadas. Pero hay algunas cosas interesantes al respecto. Este padre Pablo Martín hizo también un resumen que no está en este libro sobre lo que Jesús habla de ese periodo. Y tengo aquí unas... Señor, ¿ofrecemos un parecito? Sí, está amable. Chulito, gracias, ¿Ofrecemos un pan? No, gracias, estoy muy lleno. Gracias. Me imagino que debe ser una distinción entre el sufrimiento, voluntad del hombre. Caramba. Sí. Pecado por el hombre, aunque no deseado, pero como consecuencia de en realidad contra la voluntad de Dios, que solo se encuentra en el pecado. Sí, le dice que en el plan original no estaba el sufrimiento, pues ya lo sabemos. Y que todo no es más que la consecuencia de la voluntad que se separa de la de Dios. Y entonces, parte del pecado original es la desintegración de nuestro ser. O sea, nuestro pensamiento va hacia una dirección, nuestro sentimiento va hacia otra, nuestra voluntad va hacia otra, el cuerpo no se diga. Entonces toda esa desintegración que causa nuestra voluntad separada de la de Dios, pues se refleja incluso físicamente en todo lo que vivimos y en todo lo que tenemos hoy en día. Pero no es querido por Dios. Ahora, si bien el sufrimiento es la maldición que no es que Dios le haya dado al hombre, sino que el hombre mismo causó desde el pecado original, sin embargo, una vez que Jesucristo se vuelve redentor, pues Él asume también todo el sufrimiento humano y nos da la posibilidad de que ese mismo sufrimiento que la misma voluntad humana causó, si lo unimos ahora a la voluntad divina, pues se vuelve purificación. Sí, se une a su sufrimiento redentor.
Sí. Y entonces a veces llega a disfrutarse el sufrimiento. O sea, ciertas cosas, incluso enfermedades. Yo no tengo enfermedades graves, pero cosillas así que de repente pasan de la vida ordinaria. Conociendo lo que Jesús le dice a Luisa sobre el sufrimiento y el grado de intimidad que se puede tener con el Redentor a través del sufrimiento, cuando uno une voluntariamente su sufrimiento al de Jesús, Él corresponde con bondad y con ternura. Recuerdo que alguna vez, en los primeros volúmenes de Luisa muy seguido tenía duda de si lo que ella recibiera de Dios, porque cuando Jesús hablaba pues no había duda, pero cuando cesaba la manifestación divina, pues sí venía todo esto. Entonces trataba por cuanto podía de que alguien le asegurara que sí era voluntad de Dios su estado. Entonces como que una vez ve a un alma, no sé si era un santo, no sé quién era. Ah, ese es uno. Pero esta es otra, no me acuerdo bien. Y le dice, oye, ¿mi estado es voluntad de Dios? Y el alma le dice, es fácil. ¿Amas el sufrimiento? ¿El sufrimiento así, vivido por amor de Dios? Sí, entonces sí. Todos le rehuimos al sufrimiento. Cuando se llega a amar el sufrimiento solo por amor a Dios, o sea, como un modo de unirse a la cruz de Jesucristo, entonces, según lo que decía esa alma, ya estás en buen puerto. Porque ya estás queriendo amar a Dios. Porque la naturaleza humana por sí misma no busca el sufrimiento. El único modo que se llegue a amar el sufrimiento es en unión con Dios, con el Redentor. No hay otro modo. Con amor y con la voluntad de Dios. Sí. O sea, no el sufrimiento en sí mismo, nunca, jamás. Jesús le dice a Luisa, el sufrimiento, si no se vive en el amor, me resulta repugnante. Y bueno, la humanidad entera sufre, pero no ama. Entonces, ¿y qué desperdicio? Sí. ¿Qué desperdicio? El sufrimiento se puede aprovechar mucho. Aprender a sufrir divinamente. Sí. No tampoco. Sí. Porque lo quiere Dios. Y hablando con aquel otro amigo que me preguntaba que, a ver, pero si Dios no sufre, y le decía, es que ciertamente, o sea, Dios no sufre, eso de que se encarnó para poder sufrir y más cosas, pero le decía, el sacrificio de Jesús no está en el pasado, está en el presente. Jesús le dice a Luisa, la humanidad se encarga de renovar continuamente mi pasión. Mientras haya una voluntad que no ama, es cruz para Jesús. Todo eso fue vivido en su pasión cuando estuvo aquí en la tierra, pero no quedó en el pasado, está en el eterno presente, está en el memorial que es la Eucaristía. Entonces, es por eso la necesidad de acompañar a Jesús en su pasión, porque no está en el pasado, porque Él sigue sufriendo en ese eterno presente de esa alianza eterna que se sella continua y eternamente con la sangre de Jesucristo. Sí. Entonces, en la carta de los Hebreos, Jesús aprendió la obediencia por lo que sufrió. Sí. Aprendió a sufrir, a obedecer sufriendo. De Dios no tenía que aprender, ¿no? Al contrario, aprender significa experimentar. Jesús le dice a Luisa que Él no vino a la tierra, o sea, que el motivo por el que se encarnó no fue como tal la salvación. Dice, era un decreto divino que debía encarnarme, porque la creación fue hecha para mí que me iba a encarnar. Dice, el pecado
Lo único que hizo fue cambiar el modo de mi venida. Sí. Si él se queda solo como Dios, ¿la creación de qué le sirve? La creación no le sirve como tal. El agua, ¿a quién sirve? A alguien que puede tomarla. Un ejemplo así de sencillo. Todo fue creado para Él que se iba a encarnar. Nosotros mismos, para compañía de Él que se iba a encarnar. Le dice, pero con el pecado, entonces debí venir como siervo doliente. Y al menos no la primera vez como el rey majestuoso que viene a fascinar con su belleza, a raptar todo en sí y a elevarlo a la realidad celestial. Dice, primero debí venir doliente, cargado de todo el pecado, de todo esto, humilde, oculto, porque en su vida aquí en la tierra pocas veces se manifestó su divinidad, o sea, externamente. Está la transfiguración, está la epifanía a los reyes. Jesús le explica a Luisa, y no solo Luisa, a otros místicos, que fue una especie de transfiguración también para premiar la fe de los magos que pues con aquella, ¿cómo decirlo? Experiencia. Es que hicieron muchísimo para poder llegar. Y una vez que llegan, dice que ven la choza donde se suponía que estaba, pues fue una prueba de fe y de humildad. Allí está el rey que venimos buscando, en esa choza. Dice, entonces ellos entraron, doblaron sus rodillas, aunque no entendían cómo ese niño era rey, era Dios. Doblan las rodillas y a ese acto de fe Jesús corresponde con el conocimiento de su divinidad. Entonces estaba un misterio. Sí. Entero que estaba un misterio. Eso lo cuenta en el libro de la Reina. La Virgen habla de eso. Como Simeón que agarró el niño y fue ese hijo de Dios, es como una revelación que les da ahí también. Sí, creo que con los reyes pasó algo igual que en la transfiguración, al menos personalmente para ellos. O sea, pudieron ver no solo la humanidad de Jesús y creer que era Dios. Hicieron ese acto antes para aceptar que en ese niño había un Dios. Pero una vez que lo hacen, sucede esa epifanía, o sea que se manifiesta lo que había dentro, su divinidad. Con Simeón, pues sí, también Dios se le manifiesta. No sé si pudo ver lo que los reyes vieron. Posiblemente sí, porque él quería ver, antes de morir quería ver al Redentor. Sí. Y una más. Entonces, en cuanto a la lectura, pues sí, les recomendaría ese retiro de los padres. Si pudieran luego tener si luego pudieran tener acceso al libro que editó el Vaticano, yo no lo he leído, pero me imagino que debe estar bueno. Sí. Pero ya como tal, para vivir la divina voluntad, sí se requiere la lectura en el orden, como fue escrito. Sí, como fue escrito. Sí. Los primeros volúmenes son toda una prueba de amor y de humildad, porque es un Jesús al estilo del Antiguo Testamento. Así, duro. Muy duro. Duro. Con muchas ternuras y muchas bondades, pero un Jesús duro, verdaderamente. Es la etapa purgante a la que somete normalmente a las almas que quieren amarlo profundamente. Ya en el 11 es como que deja su apariencia de duro y de molesto, no sé, y es un cambio ya diferente. Es como un trofeo llegar al volumen 11. Yo los primeros volúmenes los leí diciendo, ay Jesús, nomás porque tú dices que esto es muy importante. Pero le digo a Luisa, te hago hacer
pasar toda la santidad de todos los santos. Entonces, en estos 10 volúmenes está un poco la síntesis de toda la santidad que ha hecho hasta ahora. Sí, pues tan solo el matrimonio místico que los grandes santos solían tener después de un muy largo proceso de espiritualidad. Luisa lo tuvo a los 22, 23 años. Está escrito en el volumen 1. Todas las etapas de los santos pronto en mente. Luisa jamás piensa en el grado de santidad que ella tiene. Pero tienes todos. Sí. Más tienes son místico de la vida al final. Que los otros Así está bien, Luli. De verdad, estoy muy lleno. como el de Ricky. Gracias. Sí, Absalón. Lo primero que me encuentre, eso lo voy a regalar. Lo primero que me encuentre, eso voy a sacrificar. Otra vez, ¿de cafecito así? Muy amable, gracias. ¿De qué cafecito? Me encantaría conociendo así en grupo, vaya haciendo preguntas, ¿verdad? Sí. No creo poder contestar todo. Qué bueno, al final es de que tenemos que irnos acercando. Sí. Pero sí me gustaría mucho. De eso se trata, por sacerdote. Creo que de eso se trata y me voy un ratito porque tengo una misa a las 5 y no tengo que acompañar. Pero si a eso me encantaría a mí. Una capillita que tengo, una ermita, la ermita ¿Arriba de un cerro o qué? todos los días 12, pero cuando cae el sábado pasa bien, el domingo pasa bien. Ya te acabaste todo el material. ¿Se les ofrecemos café? Gracias. ¿Sí? No. No, gracias. No, gracias. Ustedes saben que los libros de Luisa duraron muchos años, décadas, guardados en donde fue el índice de los libros prohibidos. Hasta en 1994 que lo sacaron, pero lo sacaron porque andaban queriendo beatificar a la hora San Aníbal. Cayó solo el índice de los libros después del Vaticano II. Sí. Cayó solo, entonces. Pero aún así ahí quedaron los libros estos guardados. Guardados en el Vaticano. Los originales. Sí, los Y originales. están allá, hasta el 34 están allá porque Unos padres de Orlando. fueron, ¿cómo se dice? Secuestrados. Secuestros. Sí. Sí. Pero Jesús dice a Luisa, mi iglesia custode esta obra. Yo la sacaré también, estuviera en el bajo, en el hondo del mar. Entonces está conservada por mi iglesia. Custodiada por mi iglesia. San Aníbal murió haciendo todo el esfuerzo por publicar los escritos. No pudo más que el de la Pasión.
O sea, y no publicó también en los primeros 4. Sí, publicó los primeros 4. De la Pasión, sí, pues incluso le leyó a San Pío X, que era su amigo, y San Pío X le dijo, ese libro debería leerse de rodillas, el de la Pasión, porque es Jesucristo quien habla. Y los demás no pudo publicarlos por cuestiones técnicas, porque él era el censor eclesiástico de su diócesis. Entonces él dio el imprimatur. Bueno, en Nihil Obstadi obtuvo del obispo el imprimatur. Y por cuestiones técnicas de imprenta y todo eso no alcanzó a publicar los demás. Entonces Luisa le dice a Jesús: a ver, Jesús, yo no entiendo, primero le pones la idea de publicarlos y ya que me hice la idea y me resigné, ahora te lo llevas. O sea, no que tú querías. Y le dice, lo que él hizo, o sea, está y gracias a él saldrán. No recuerdo bien cómo le dice. Desde el cielo lo que tenía la intención de hacer aquí en la tierra. Continuará desde el cielo. Entonces los volúmenes estaban guardados en el Vaticano, pero no había toda la intención de hacer esta publicación. Entonces, allá en el cielo vas a continuar tu publicación. Sí, no, pero en el cielo. Aquí no tienes intención, no se sabe cómo, pero esto. Editrice del cielo. O sea que por causa suya algún día también saldrían, y en efecto así fue, porque los libros guardados en el Vaticano pues no se daban, o sea, no salían al conocimiento, estaban ahí guardados, hasta que andaban queriendo canonizar a San Aníbal, no beatificar. Entonces dijeron, pero ¿cómo vamos a beatificar a un hombre que dio todos sus últimos años de vida con todo el corazón para esos escritos raros que están ahí guardados? O sea, que nadie entiende, que a nadie le gustan. ¿Cómo vamos a beatificar a un hombre así? Porque en una de sus cartas le dice a Luisa: debes saber que desde que conozco la divina voluntad ya casi no me ocupo ni de mis institutos. Le dice, me absorbe la mente, me absorbe el corazón, Bueno, entonces, un obispo de aquí de México, que no sé si ya murió, Ricardo Guízar. No, ese es el santo. Ese es Rafael. Este es Ricardo Guízar. Creo que estuvo en Atlacomulco. Sí. Bueno, él sabía de la cuestión de esa tensión que había en Roma. Y entonces les dijo a algunos que conocían de los escritos: mándenle a Ratzinger los escritos donde Jesús habla de la condena, porque creo que desde el día de Luisa recibieron alguna condena, y Jesús le dijo: tú no te preocupes, eso es cosa mía, a su momento yo me encargaré. Los escritos de Luisa tristísima, y Jesús: tú despreocúpate, eso no es cosa tuya. Y sin embargo acató totalmente las órdenes que se le dieron. Pero entonces no se sabe oficialmente qué pasó. Oficialmente simplemente San Aníbal fue beatificado y después canonizado, o sea, no hubo conflicto. Pero ese obispo Ricardo Guízar dice que él, estando en Roma, el cardenal Ratzinger le pidió que fuera con el obispo de Trani y le pidiera que abriera la causa de beatificación de Luisa. Y este obispo dice que el cardenal usó estas palabras: porque ella sería la salvación de la iglesia. Eso lo dice ese obispo. No consta como tal, pero pues es un obispo quien lo dice. Y el hecho de que no haya habido obstáculo para beatificar y luego canonizar a San Aníbal. Y luego pasa algo curioso: en el pontificado de Benedicto hubo un lugar donde se podía poner una estatua y había dos candidatos, el Padre Pío o San Aníbal, y Benedicto eligió que fuera San Aníbal. Sin embargo, popularmente pues ni cuando se compare la devoción que hay en el mundo hacia el Padre Pío como la hay a San Aníbal. San Aníbal, ¿quién lo conoce? Los rogacionistas, nada más. Y Benedicto dijo: ahí va Aníbal. Una estatua de 5 o 6 metros de altura. Y bueno, a partir de ese momento, por la iniciativa del entonces Ratzinger, es que se da acceso a los escritos de Luisa, que estaban allá arrumbados, bien guardados, pero arrumbados.
Sí, y ahora en el proceso de beatificación pidieron una versión crítica de sus escritos. De Luisa. Pidieron que antes de la beatificación esté terminada la versión crítica, porque ahorita tenemos traducciones, pues la traducción de Tomasini es muy literal. A mí me gusta por eso, es muy literal, pero pues también, o sea, no deja de ser una traducción personal, que es muy útil porque gracias a eso podemos conocerlo, pero todavía no hay una traducción oficial, están trabajando en eso. Pero según nos contó el padre Carlos Maciú, que colabora en la causa de beatificación, esa traducción oficial para la versión crítica que pidió el Vaticano la hacen pues no monjitas de buena voluntad, sino expertos en la traducción, porque Luisa no escribió ni siquiera en italiano, escribió en un dialecto. Sí. Entonces, según entiendo, cobran euros. Pero no me acuerdo. Es que hay mucha diferencia en lo que tengo en la mente. No recuerdo si 5 o 50 euros por página. No me acuerdo si son 5 o son 50. El punto es que es mucho dinero, porque Luis escribió más de 15,000 páginas. Entonces ahí van en esa labor. Nosotros pues por lo pronto podemos conocerlo en estos escritos, que al menos aquí en la arquidiócesis pues tienen la aprobación. Pero esperamos que a su momento pues la iglesia ya saque la versión crítica. Por lo pronto ya salió la biografía o autobiografía. No, es biografía. Porque si hay una autobiografía es el volumen 1 y los 36 volúmenes. Si hay una autobiografía se puede hablar de otros datos históricos contextuales, ¿verdad? En esa biografía que publicaron pues están la información oficial sobre la causa de Luisa, los testimonios que se recabaron y toda esa... Ahorita el proceso continúa de beatificación. Sí. Se hablaba de la publicación de algunos que se podían publicar o leer, ¿verdad? No dicho leer algunos tomos, ¿verdad? Sí. No todos. Pues San Aníbal dio su imprimatur hasta el 19, porque se murió. De ahí en adelante, al menos la aprobación de un santo no la tiene, como tal. ¿Con cuántos tiene? 19. Son 36. Entre 1899 y 1938. Casi 40 años escribiendo. Sí. Y era muy curioso el modo como tenía que escribir, porque Jesús aparecía todos los días, porque Luisa se sentía morirse y Jesús no aparecía, pero no todos los días le daba lecciones, como cada 2, 3, dependiendo de la intensidad, porque le decía, primero me la haces vida y luego te hablo otra cosa, cosillas así. Pero para poder escribir algo en su diario, primero tenía que contárselo al confesor, porque el confesor iba, celebraba la misa, le daba la comunión, y no sé si antes o después de misa, yo supongo que antes, ella le tenía que contar al confesor lo que Jesús le había dicho. Y si el confesor estaba de acuerdo, lo podía escribir. Si no estaba de acuerdo, entonces tenía que decirle a Jesús, Jesús, el Padre dice que está mal lo que me dijiste. Y entonces Jesús le daba una explicación. Ajá, sí, le daba una explicación, y hasta que el confesor estaba contento, entonces ya podía escribir. Entonces sus escritos se han revisado no sé cuántas veces. Tan solo en el proceso de la escritura ella no escribió lo que quiso, escribió lo que el padre le decía que se escribiera. Después, pues San Aníbal, que revisó los primeros 19. Y ahora el Vaticano, pues ya ven que con las personas que han escrito,
pues se ponen censores eclesiásticos a revisarlos. Pues en la fase diocesana se pusieron 2. Los 2 dieron su veredicto positivo. Y en la fase a nivel Roma también se pusieron otros 2 y ya terminaron su revisión y todos dieron su veredicto positivo. Gracias, padre. Nos vemos, padre. Y todos dieron su veredicto positivo y según entiendo eran teólogos duros, porque siendo una obra poco comprendida, pues buscaron, si no se puede decir quiénes son, se ha dicho que sí eran teólogos duros. ¿Entre qué años me dijiste? Entre el 1899 y el 38. 1938. Y Luisa muere en el 47. O sea, hubo casi 10 años donde fueron nada más entre ella y Jesús, que no sabemos qué pasó. Por cierto, del 47 prácticamente al 90 y tantos quedaron ahí como arrumbados, guardados en el Vaticano. Sabiendo que era Felici, el cardenal Felici, el que entonces estaba en la congregación de los santos. El cardenal prefetto della congregazione corte dello santo in cui lo Sofia del Frani, candela Calciati, che deve procedere con apertura della causa di beatificazione. Claro que aquí son del 1 al 3, ¿verdad? Entonces, del 1 al 3. Siguen los demás ahí. Sí, van cambiando de color también. Sí, Sí, me parece. son 30 y 36 volúmenes. 36. Ya, vamos a la ermita. Lo que se va a hacer ahorita, lo que buscan yo me interesa mucho. Gracias, Ricardo, excelente. Nada, hasta ahora. Digamos así, la finalidad es precisamente dar a conocer, ¿verdad? Entonces, la vida, la obra La finalidad de que de este encuentro, etcétera, sería precisamente eso. sí, conocer un poco la doctrina que Jesús le enseña a Luisa. Sí. Pero yo imaginaba que iban a estar todos en una mesa donde todos iban a escuchar a Tomasini. Yo nada más venía a comer. Tomasini, el traductor. Sí, está allí, es el del suéter Blanco. blanco. Buenas tardes. Gracias, es muy amable. Es uno de los traductores, porque hay varias traducciones. A mí me gusta la de él porque es muy literal. En otras, como que han tratado de acomodarla para que se escuche bonito o sea más entendible. Esta es un poco más Literal, escueta, sí, es muy literal. importante que esté muy apegada al texto lo más posible, ¿verdad? A veces resulta un poco difícil entender, porque pues es del italiano al español, pero yo prefiero que sea así a leer algo de lo que entendió otra persona. Posiblemente más adherente al original. Sí, sí, sí. Y sí, todavía es, imagino, del pugliese al italiano, No, ella escribía en italiano, pero usa muchísimos modismos. Neologismos. Sí. Cada tanto términos dialectales. Otras cosas que necesita un poco interpretar. Sí, me imagino. Sí. Pero dice un teólogo que hace por la causa de beatificación, dice, no sé cómo esta pequeña puede decir cosas también filosóficas Tan profundas. con palabras así sencillas, también profundas.
preguntas. Sí. No, porque muchas, por ejemplo, Hacer varios regalitos. es el eterno presente de Dios. Oye, el padre Antonio quería, pero ya se fue, creo. ¿Te lo haces llegar? No, no creo que se pueda. Creo que iban al baño. Yo siempre que fui al baño, Que tenía misa a cierta hora, por eso. a 5, ¿no? Después de esto, la finalidad de Dios no es un padre que quiere tener un hijo para salvarlo. Lo salva porque está ahogando el mar. Un padre quiere tener un hijo porque queda con él medio, sano, así como lo creó. ¿Cómo supiste? Entonces la finalidad, regresar a la finalidad por quien Dios Padre Tiberio me dio nos creó, por la cual Dios nos creó. Entonces esto es una cosa importantísima porque hasta ahora voluntad salvífica de Dios es base. No, voluntad salvífica, pero también voluntad que nosotros regresamos. Sí, solemos pensar que la labor de Dios se acaba con salvar al hombre. Es como decirle a una señora que se le enfermó su hijo: oiga, ¿y usted para qué tuvo a su hijo? No, pues para curarlo. No, o sea, se enfermó y hay que curarlo, pero esa no es la finalidad por la que lo tuvo, ¿no? Ahí en curarlo no se acaba toda su actividad hacia su hijo. Su finalidad con tener un hijo es dejarle la herencia entera. Que queda con él, que viva con él. Y en una vida en común y a la par. Esta era la finalidad de Dios, vivir con él. Al contrario, hasta ahora nosotros vivimos por nuestra cuenta. Cuando empiezan a querer publicar los escritos, pues no eran más que los cuadernos donde Luis había escrito, no tenían nombre, no tenían nada. Y Jesús le manda a decir a San Aníbal que el título que le daría es todo esto. Todo esto que está aquí escrito es lo que Jesús contestó: el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo, llamada a las criaturas, aunque creo que en italiano dice la richiamata, ¿no? Richiamo. A las criaturas, al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. O sea, ¿con qué finalidad, en qué orden y en qué puesto Dios nos creó? De eso se ocupa Jesús aquí. Al orden, al puesto, y a la finalidad. ¿Por qué? Richiamo. Nos creó. Por eso. Por vivir con él. Un richiamo es exactamente lo mismo que una llamada. No, en italiano, Luisa pero habla muchas veces, Jesús en Luisa habla con el sentido de, porque llamada en italiano significa vocación, ¿no? Richiamo significa volver a llamar. Volver a llamar, entonces renovar esta vocación es una originaria. Es una rellamada. De vivir con Dios, ¿no? Esto es... Richiamo, sí, tiene también un aspecto de si tenemos la atención. Regresa. Vuelve, órale. Volver a... Richiamo es. Pero en español no tenemos esa. Ahorita en italiano llamar significa otra cosa. La pronunciación. En el sentido original. Es también como un reclamo. Sí. Richiamo. Un richiamo. Te llamo la atención en pero de una manera. Sí, ahorita tiene estos de una manera suave. Está un niño que se comporta mal, entonces la maestra lo reprocha. Pero en Luisa no tiene este sentido, tiene un sentido de que al principio estabas en el orden, te fuiste, vuelve. No, sí. Te vuelvo a llamar a que regreses. Llamar en el sentido de vocación, buscar. Entonces me gusta esta traducción. Llamada. La llamada.
volver a llamar, a dar la llamada originaria del hombre, ¿no? Entonces me gusta porque Luis habla con este sentido no recuerdo pero la palabra exacta. Entonces Jesús usa muchas veces estas palabras en estos sentidos. No el sentido actual del italiano, ma il sentido dell'origen della palabra. Quindi non è un richiamo come reproche de Dios, no, ma volver a llamar, a dar la vocación de regresar a su origen. Sí. Senso etimológico, sentido etimológico de la palabra. La raíz etimológica. Entonces yo la pondría trasino, llamada, richiamo. Pero en español no tenemos. También así, la llamada, la exacta interpretación. Bueno, vinieron de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Sí, ¿conoce usted allí? Uy, ¿quién no conoce? Sí. Debería ahora con más interés.